Hola, hoy os voy a contar un poco cómo utilizamos las herramientas de inteligencia artificial en Ecodeliver en el día a día en varios de nuestros casos de uso. Entonces, para empezar, uno de los puntos donde más útiles nos son es a la hora de buscar nuevas tecnologías. Por ejemplo, imaginaros, vamos a poner un ejemplo práctico, que ahora mismo estuviéramos buscando alguna herramienta para hacer una observabilidad en Kubernetes. Entonces, pues antes lo que haríamos es entrar a Internet, empezar a buscar a todos los sitios y demás. Últimamente ya lo que empezamos a hacer para empezar la búsqueda es coger un prompt como este, donde siguiendo las prácticas que estamos aprendiendo, pues el pedirle que, sobre todo a GPT-4 que tiene navegador de Internet, que empiece una primera búsqueda por nosotros, ¿vale? En este caso podéis parar el vídeo para verlo un poco más en detalle, pero le estamos pidiendo aquí que nos haga esta comparación de herramientas de observabilidad. Eh, Como podéis ver, mientras aquí ya está cargando. Entonces, en este caso no nos ha utilizado la búsqueda de Internet. A veces cuando hacemos búsquedas con herramientas más raras o pedimos comparativas ya entre varias tecnologías específicas, mira, me parece que sí que empieza a dar algunas referencias. Pues esto nos empieza a dar un primer vistazo bastante rápido y además centrado en lo que queremos respecto a qué herramienta es mejor. Incluso a veces decimos, oye, mira, nuestro stack tecnológico es este. Por ejemplo, nosotros utilizamos mucho TypeScript y Node como parte del stack. Le preguntamos, oye, concretamente, sabiendo que nuestra arquitectura es esta, pues cuál sería la mejor forma o la mejor herramienta, ¿no? No nos da nunca la decisión final, pero agiliza mucho lo que es el proceso de búsqueda de información, ¿no? Para llegar a esta comparación crítica, ¿no? Donde, oye, tú empiezas a comparar tecnologías porque el mundo no es blanco ni negro, sino es una escala de grises. Y en toda esa búsqueda de cuál es, pues a lo mejor la mejor librería dentro de varias opciones o la mejor herramienta de observabilidad, nos ayuda un montón a sintetizar información y a ayudarnos a tomar esas decisiones más rápido, normalmente ingestando más cantidad de información de la que nosotros somos capaces de ver. También a veces pues directamente le damos URLs con un montón de artículos, documentación y él los mira y nos ayuda sobre todo en esta parte. Otro punto en el que yo lo suelo utilizar mucho es a la hora de crear esquemas de Mermaid. Funciona bastante bien y pues, por ejemplo, siguiendo un poco el ejemplo que hice hace algún tiempecito en un directo, pues vamos a pedirle un diagrama de Mermaid por hacer el caso práctico de la arquitectura de un bot de Telegram que enseña la gasolinera con el precio más barato dentro de las que están cerca. Entonces, en este caso, podemos ver igual que le pido igual con una estructura con buenas prácticas, oye, hazme un diagrama de Mermaid con estas cositas, ¿vale? Entonces él igual se lo piensa un poquito y me ayuda mucho, que me ahorra bastante tiempo de dibujar cosas. Y además lo bueno que tiene en mi caso particular que me gusta de Mermaid es que luego todo te queda editable. Con lo cual, a veces, ojo, no lo genera la primera, eh, pero suele funcionar bastante bien. Y lo bueno es que te suele dar pues algo. Vamos a ver si este funciona. Y entonces, por ejemplo, aquí había estado probando un poquito antes. Vamos a ver. ¿Vale? ¿Veis? Pues aquí nos ha hecho un diagrama que como punto de partida te está bien. Nunca te es el final, pero te ayuda en esta parte a empezar a hacer diagramas, a ver un poquito y a partir de aquí pues tú ya te dedicas
a ver si te gusta, si no, o demás. También lo utilizo aparte para diagramas de Mermaid, para diagramas T4 y me ahorra un montón de tiempo de escribir un montón. O a veces, pues una vez lo empiezas a mirar, dices, oye, modifícame esto por esto. Incluso muchas veces, sobre todo cuando el diagrama es muy grande o muy complejo, es más rápido que me lo modifique él, el código de Mermaid, que hacerlo yo. Otro caso de uso, también en esta línea, es cuando estamos por esta parte, crear la arquitectura, ¿vale? O por ejemplo, una vez tenemos la arquitectura como el diagrama, ¿vale? Que para eso había creado el otro diagrama que estaba ahí puesto. Es en el caso en el que dices, vale, ya tengo más o menos claro la arquitectura, le has dedicado unas horas y dices, vale, vamos a empezar a pensar en la estructura de ficheros. Entonces, en ese caso, muchas veces, pues para empezar a ayudarme a guiarme y volvemos a decir para ahorrar tiempo, pues por ejemplo, le paso un prompt, le paso un diagrama C4 o en este caso, este 4 no le vamos a pasar un diagrama C4, sino uno de Mermaid que es el que habéis visto antes que había dibujado. Y le digo, oye, mira, pues basado en este diagrama y un poco teniendo en cuenta estas prácticas, dime una estructura de ficheros que tú usarías, ¿no? Es todo al final quitar descarga mental de un montón de tareas que pues no tienen demasiada complicación a la hora de pensar. Entonces, él ya, pues por esta parte, por ejemplo, nos ayuda mucho a ir definiendo todas estas arquitecturas, ¿no? Oye, mira, pues organízalo bien en estas tantas carpetas y como podéis ver aquí, pues dice, oye, en este caso ha cogido, bueno, estamos con Python, pero en otros idiomas también y te ayuda con toda esta parte inicial de todos los archivos de configuración que normalmente hay que crear en un proyecto o cuando creas un módulo nuevo, etcétera. En este caso lo estamos haciendo con ChatGPT, pero sí que es cierto que nosotros utilizamos mucho, que ahora veremos algún ejemplito, Cursor, y ahí ya directamente pues puedes incluso hacer que te cree los archivos o que los modifique respecto a un proyecto en el que estés ya en marcha. Entonces, eso pues normalmente ayuda muchísimo. Perdonad que se me ha puesto por aquí el OBS de por medio. Vale. Y otro caso donde me ayuda mucho, siguiendo por terminar con esta parte de planificación, de arquitectura y diseño, como veis, nos ha generado una estructura bastante completa, es en el caso de la creación de historias de usuario. Por ejemplo, vamos a aprovechar este mismo, este mismo chat. Igual le vamos ahora en cuanto termine, que ya está terminando, le vamos a dar un prompt para decirle, oye, ahora serías tan amable, que es también una de las tareas que me lleva mucho tiempo desde la parte de dirigir el equipo, que es, oye, llevarle todo lo que es los tableros de Jira. Entonces, muchas veces ahí suele ser una tarea que es bastante mecánica, es ver un poco los requisitos, ver las cosas que hay que hacer y a partir de eso crear las tareas. Nosotros usamos la suite de Atlassian, entonces pues crear todas las tareas de Jira, ¿no? Que necesitas, que a veces pues te tienes que decir, bueno, pues me reservo la tarde, etcétera. Entonces, también con estas herramientas, pues nos ahorramos un montón de trabajo en esta parte como parte última de gestión de generación de historias, ¿no? Al final lo de siempre. Luego siempre hay que revisarlas un poquito, a lo mejor ver si te cuadran o no, pero sí que me ahorra un montón de tiempo de escribir. ¿Vale? Entonces, como podéis ver, pues oye, ya empieza a crear una primera historia de usuario. A veces también lo hago con un poquito más elaborado para que me ayude un poco a organizar las épicas. Le paso también el contexto, que ya hemos hablado alguna vez de ello, lo importante que es para que, digamos, en base al contexto y las tareas que llevamos y cómo las solemos redactar, ¿vale? Que en este caso no le he dado, pero en el caso de que cuando normalmente lo utilizo con las tareas, le doy ya todo el contexto de las tareas que ya llevamos creadas para que él sepa también cómo me gusta crearlas, de qué forma las suelo organizar
y suele funcionar bastante bien porque ahorra también bastante trabajo aquí. Bien, hasta esta parte hemos visto un poquito todo lo que nos ahorra en el caso de tanto arquitectura como gestión del equipo, ¿no? Entonces, bueno, como podéis ver, da criterios de aceptación, las escribe, etcétera. Vamos a irnos un poquito más a la parte del código y por poneros también igual ejemplos prácticos, vamos a irnos a un repositorio que me gusta mucho, que se llama ArduPilot, que es un software de autopilotos para drones, que también trabajé en esto hace algún tiempo y si os fijáis, este repositorio tiene del orden de 17.000 archivos, ¿vale? Podéis ver, es gigantesco, ¿vale? Esto es un gran code base cuando empiezas a trabajar con cosas de este tamaño, como podéis ver, o sea, aquí hay un montón de librerías, cada una de ellas tiene un montón de archivos dentro, claro, tener en la cabeza dónde está cada cosa, aquí por ejemplo, si tú lo utilizas de vez en cuando, y quieres, por ejemplo, ayudar con alguna tarea, joder, pues se hace complicado porque es muchísimo código, etcétera. Entonces, por ejemplo, una tarea relativamente habitual cuando empiezas a trabajar con ArduPilot suele ser que si te diseñas tus propios drones, como era lo que hacíamos nosotros, que quieras modificar una cosa que se llama el motor mixer, que es un poco donde están ubicados los motores para una configuración que te has hecho tú customizada. Entonces, en ese caso, cuando yo trabajaba en esto, todavía no existían estas herramientas y tuve que entender toda esta, digamos, base de código para decir, ah, vale, pues esto, si yo quiero añadir mi propio motor mixer, lo tengo que hacer aquí. En este caso, que estamos utilizando Cursor y tiene todo indexado, pues abrimos un chat, este es muy similar, utilizamos además, vamos a utilizar GPT-4 igual, y directamente le vamos a preguntar, oye, cómo puedo añadir mi propio eh, motor mixer. Epa. Eh, Perdón, que aquí no. Fijaros, bueno, no le he dado contexto, se me ha olvidado, en vez de pulsar Enter, en vez de pulsar Control Enter, pulsado Enter. Entonces, aquí también vamos a aprovechar este pequeño error para ver la diferencia. Entonces vamos a volver a ejecutar esto y le he dado solo en chat, vamos a darle con todo el codebase, ¿vale? Entonces ahora sí que se está leyendo un montón de archivos, y entonces aquí ya sí que nos da una respuesta utilizando el contexto y te dice, oye, mira, para añadirte un motor mixer customizado, pues vete como está, dicen, puedes utilizar el Lua script, como se ve en Motor Mixer Dynamic Setup, y te dice, oye, pues utiliza estas funciones y demás, ¿vale? Y esto en el caso de que sea una configuración dinámica, te da la otra opción, esta es la que usamos nosotros en su momento, que te dice, oye, utilizando C++ para una configuración estática, pues mira, vete al archivo que ya nos he encontrado de AP Motor Matrix, ¿vale? Y entonces ahora ya puedes irte y ver y decir, ostras, este fichero que si os fijáis está aquí, dentro de AP Motors, que esto está dentro de la librería, que es la cantidad de tiempo que yo hubiera tardado en encontrar esto si hubiera entrado en esta base de código, por ejemplo, como elefante en cacharrería, por así decirlo. Entonces, con esto que os quiero mostrar es que muchas veces, sobre todo cuando entréis en proyectos muy grandes o que mantenéis entre un montón de personas, varios equipos, que alguien se pone enfermo, o por ejemplo nosotros, cuando ya empiezas a no acordarte del código que hiciste hace 6 meses, pues esta parte de tener toda la base de datos la base de código indexada ayuda un montón en buscar, ¿vale? Nos ahorra un montón de tiempo a la hora de buscar. También nos ahorra un montón de tiempo a la hora de trabajar con documentación, que también se le pueden hacer preguntas. Por ejemplo, vamos a cerrar aquí, vamos a abrirnos un chat nuevo y en este caso, por ejemplo, nosotros utilizamos mucho una librería que se llama Zod para tipos en TypeScript y, por ejemplo, imaginaros que quieres ir rápido o que quieres buscar algo concreto. Vamos a hacer una consulta sencillita. Le decimos, ¿cómo puedo
create new type using Thought. ¿Vale? Ya tengo la documentación aquí puesta, pero si no la tuviera, pues digamos, añadirías la URL donde está la documentación que quieres utilizar y pues así le hacemos directamente esta pregunta. Lo cual él utiliza la documentación de doc, podéis ver, y te dice aquí las cosas y dice, oye, si quieres crear un tipo nuevo utilizando Thought, tienes que definir el esquema de la estructura de datos que quieres utilizar y ya incluso te da un ejemplito. Con lo cual es una forma también que nos ahorra muchísimo tiempo a la hora de trabajar con documentación. En vez de directamente leer la documentación entera, hombre, ya una vez estás usando una librería, normalmente sabes por qué la utilizas, pero de esta forma, en vez de leerte, estás interactuando. Es como si hablaras con una persona, como si tuvieras un experto en esa librería y entonces directamente le dices, oye, explícame cómo se utiliza esta librería para hacer esto. Y esto, claro, pues como podéis ver, ahorra un montón de tiempo porque en vez de tener que estar un montón de tiempo navegando en la documentación, lo utilizáis para hacer vuestra pregunta concreta, él lo busca y encuentra lo que estáis queriendo coger. Y los últimos dos casos donde lo solemos utilizar, que nos es muy útil, es a la hora de comentar y a la hora de testear. Volvemos un poquito aquí al repo de ArduPilot y como podéis ver, pues tampoco hay demasiados comentarios, pero sí que hay algunos, como podéis ver como aquí, que tienen ya pues una cabecera inicial, tienen aquí, por ejemplo, con Doxygen puesto los comentarios, que no me acuerdo si esto es exactamente de Oxygen, creo que no, pero bueno, que tienen aquí un montón de comentarios ya puestos, ¿vale? En algunos sí, en otros no. Entonces vamos a, por ejemplo, imaginaros que aquí estuviéramos siguiendo un estilo estandarizado, que es lo que nosotros solemos hacer en nuestros repositorios, y tener unas prácticas, pues ya dándole todo ese contexto, en nosotros nos es muy fácil poder decirle, usando el mismo estilo, que difícil se me hace explicarlo en español y escribirlo en inglés a la vez, utilizando el mismo estilo, ¿vale? Le decimos utilizando el mismo estilo de comentario que en el resto del proyecto. eh, Puedes comentar este archivo, ¿eh? Y en este caso, pues le decimos también con el contexto global, ¿vale? Y vale, aquí no sé muy bien qué ha hecho. Esto también me gusta que salga porque es error del directo. Vamos a probar de la otra forma, que es con el inline. Le voy a pedir que lo comente, ¿vale? Y ahora sí, podemos ver, por ejemplo, nos empieza a generar una cantidad de comentarios interesante pues para este archivo, ¿no? Entonces, esto suele ser muy útil por lo mismo. Suele ser una de las tareas que más tiempo lleva al final, documentar todo. Eh, no es tan útil cuando estás empezando un proyecto nuevo porque va a comentar un poco como él le parezca, pero a partir de cierto punto donde tienes ya una cantidad de código importante, lleváis un tiempo desarrollando el proyecto y tenéis unas buenas prácticas y demás, pues ya suele ser bastante útil porque copia muy bien esto que hablábamos, ¿no? De darle contexto, de darle ejemplo, todo el estilo de comentarios. Y entonces si utilizáis herramientas luego automatizadas como nosotros para generar documentación a partir de comentarios, pues prácticamente es una tarea que has quitado completamente al equipo y donde has ahorrado montón de tiempo. Y lo último
que vamos a intentar hacer con este sistema, ¿vale? Es, vamos a probar otra vez con el chat a ver si... a crear test, ¿vale? Lo mismo, aquí le estoy diciendo con esto, le he dado solo este archivo, pero normalmente nosotros damos el codebase completo y además normalmente le indicamos ya varios archivos de test, por lo mismo que con los comentarios, que estamos ya teniendo una estructura, unas librerías, principalmente utilizamos Jest para hacer test, entonces queremos que lo haga siguiendo nuestros procedimientos, con lo cual le damos todo ese contexto y nos ayuda también mucho porque eso trataría igual, muy mecánica. Hacer los tests es una parte bastante lógica, que es, oye, bueno, es comprobar toda esa funcionalidad y viendo, digamos, el código desarrollado suele ser relativamente sencillo saber qué es lo que hay que probar si además le das la documentación o los casos de uso de donde lo estés utilizando. Entonces, esto era un poco todo, son las principales eh, tareas en las que nosotros como empresa y departamento de tecnología dentro de Codeliver utilizamos a día de hoy la inteligencia artificial y creo que ya os lo he comentado alguna vez, esto un poquito haciendo cálculos nos ahorra el 50% del tiempo más o menos. Espero que a lo largo del vídeo pues lo hayáis visto igual que yo, que os habréis dado cuenta con todas las cosas que hemos hecho, la cantidad de tiempo que ahorras. Siempre hay que revisarlo y demás, pero al final, sobre todo con la parte de comentar, de test y de ayudar en la búsqueda de la documentación, se hace la tarea de desarrollo de código muchísimo más simple y más ágil. Así que espero que vosotros también empecéis a usarlo y nos vemos.